En el PAN siempre vamos a estar a favor de la transparencia y del buen gobierno, que quede claro. Tan así que fueron los gobiernos del PAN, por si se les olvida, quienes impulsaron los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que por cierto permitieron a que Morena llegara al poder y que el oficialismo mismo destruyó. Pero bueno, ese es un tema aparte. Es importante señalar que como servidores públicos debemos tener mucha congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos en todo momento, porque el tiempo no perdona y siempre nos recuerda nuestras posturas. Porque cuando se pierden vidas por la negligencia y la omisión de las autoridades, llega el oficialismo y por un lado dicen que es indigno si la oposición lo señala y hasta nos llaman carroñeros. Pero cuando las vidas se pierden en las demarcaciones territoriales, los estados o los municipios donde gobierna un partido distinto a Morena, entonces ahí sí lucran con el dolor de la gente, vienen y hacen señalamientos. Quienes promueven este punto de acuerdo dicen que si un edificio dañado por el sismo se cae en la alcaldía Cuauhtémoc porque los propietarios intervinieron en el edificio fuera de la legalidad, vienen a señalar y a decir que la titular de la alcaldía, Alessandra Rojo de la Vega, tiene la culpa. Pero si se cae el colegio Repsamen por la corrupción de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ahí sí se dieron los permisos de forma corrupta para construir irregularmente y que se perdieron la vida de niñas y niños, ahí sí no pasa absolutamente nada. Oigan, ¿no consideran que eso sí fue también una negligencia criminal? ¿Y la coherencia? Ahí sí metemos las manos, ¿no? Si la alcaldía no verificó el inmueble porque la autorización de la demolición la dio el gobierno de la Ciudad de México, entonces, ¿la culpa es de la alcaldesa? A pesar de que hay excepciones legales mismas emitidas por gobierno de la Ciudad de México, ahí le va un poquito más fácil para que entiendan cómo fueron las cosas. Qué bueno que se presente este punto de acuerdo, la neta. La empresa al fideicomiso ingresa una solicitud para poder demoler el 26 de septiembre del año 2025. El 20 de octubre, la alcaldía previene a este fideicomiso y responde que no se puede otorgar el permiso hasta que cumplan con los 10 requisitos en el mismo documento. El 4 de diciembre, esta empresa recoge el documento en ventanilla única y se da por notificado. Pero como la alcaldía le pide que subsane estos puntos, pues para ellos fue más fácil ir al gobierno de la Ciudad de México. Pasaron los 5 días hábiles que de por ley se dan para subsanar y nunca respondieron absolutamente nada. Quienes estudiamos derecho sabemos perfectamente que por ministerio de ley, cuando ya no se responde, se da por no presentada la solicitud. Pero bueno, la empresa acude con gobierno, utiliza un acto administrativo en donde gobierno menciona que se dan facilidades administrativas para construcción y empiezan a construir. Es decir, la alcaldía dijo no y gobierno dijo, pues aviéntatelo, damos facilidades administrativas. Creo que está más que claro que cuando la alcaldía dijo no hasta que subsanes, quienes debieron de haber subsanado fue la empresa, claro está. Pero les fue más fácil hacer quién sabe qué cosa para que el gobierno de la Ciudad de México les diera esta posibilidad para poder construir. Ojo, y el tema es que cuando se cae, ahí sí ya culpan a la alcaldía, a la titular de la alcaldía y la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. ¿Dónde queda la atención y el seguimiento que también faculta la Secretaría de Vivienda para poderle dar seguimiento a esta construcción, a una demolición que no fue autorizada por la alcaldía Cuauhtémoc? Ahora bien, otro claro ejemplo, regreso después del Repsamen. Se cayó la línea 12 del metro de la Ciudad de México, también por una negligencia en la omisión
de la verificación y mantenimiento por parte del sistema de transporte colectivo. Entonces, es culpa de todos los demás, menos de la directora del metro en ese momento. Siempre así pasa, ¿eh? Gobierno busca culpables y quiere lavarse las manos frente a su negligencia y la omisión de sus responsabilidades. ¡Qué vergüenza! Está claro que en cualquier caso nunca estaríamos en contra de los resolutivos, porque justamente la propia alcaldesa lo que quiere es que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se sancione también a quienes fueron omisos, pero de forma correcta, sin mentiras y sin tanta politiquería barata como lo que traen aquí. Todos los que estamos aquí conocemos perfectamente que las facilidades administrativas para reparación o reconstrucción por daños derivados del sismo son competencia del gobierno de la Ciudad de México. Primero, suben aquí y mienten al decir que el acuerdo de facilidades no podía utilizarse para demoler edificios habitacionales. Ayer, Ale Rojo de la Vega, con papelito en mano, les señaló que de acuerdo al artículo 4 del acuerdo de facilidades del 14 de marzo de 2025 que firmó la jefa de gobierno actual, ahí dice que sí se puede. Pónganse de acuerdo, si se puede o no se puede. Después, el secretario de Vivienda quiso señalar que la alcaldía no había verificado, pero se le olvidó un pequeño detalle: mencionar que la verificación se coordina con el INVEA, que desde que inició el gobierno de Clara Brugada, por cierto, ha reducido a la mitad del personal asignado de la alcaldía Cuauhtémoc. Y nada más, ahí les va el dato. Se le olvidó decir también al secretario de Vivienda que la alcaldía de Cuauhtémoc, titulada por Ale Rojo de la Vega, tiene 454 verificaciones de obra que no han podido hacer, porque el INVEA responde con papelito en mano que no cuentan con personal. Así es, el gobierno de la Ciudad de México no cuenta con el personal para INVEA y hacer las verificaciones. Insisto, ¿estamos de acuerdo con lo que están haciendo o no estamos de acuerdo? ¿Buscamos responsables o no buscamos responsables? A pesar de que la alcaldía, nos queda claro, tiene la obligación de verificar en su demarcación, es el Instituto de Verificación Administrativa que depende del gobierno central y quien tiene el monopolio legal para manejar al personal que lleva a cabo las inspecciones de esta ciudad. Y lo más grave, en 6 edificios a los que Morena dio el permiso de demoler, se presentó la alcaldía a verificar. ¿Y qué creen? No los dejaron pasar. ¿Somos o no somos? Pónganse de acuerdo. Morena, me queda claro, no quiere una investigación completa. Morena quiere una coartada política, porque su obsesión por tratar de ensuciar el buen trabajo de Alessandra Rojo de la Vega y de su equipo de trabajo al frente de Cuauhtémoc solamente distrae la atención de quienes son los verdaderos responsables. Iniciaron una demolición sin las previsiones de protección civil, hay que aclarar, por parte de la empresa, y sin la seguridad necesaria para los trabajadores y para los vecinos. Le pido que pueda concluir, por favor. Claro que sí, presidenta. Porque no contemplaron que la obra de la ciclovía elevada en San Antonio Abad pudo influir en el debilitamiento de la estructura que ya estaba dañada incluso desde el sismo de 1985. Esto debe ser un llamado para que las autoridades de la Comisión de Reconstrucción, que depende del gobierno de la Ciudad de México y ahora responsabilidad de la Secretaría de Vivienda, haga su chamba y comience a revisar de forma coordinada, no solamente con la alcaldía Cuauhtémoc, sino con todas las alcaldías de la Ciudad de México, que revisen esos inmuebles para evitar más pérdidas humanas. Entonces, a pesar de que la intención de este punto de acuerdo puede ser loable, no lo acompañaremos, porque tanto la exposición de motivos como el discurso de quienes lo presentan y suscriben buscan señalar a una sola autoridad y quieren hacer ver que la responsabilidad es de la alcaldía, pero nunca toca a todas las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, quienes sí son responsables de la construcción dañadas por el sismo 2027. Y que quede claro, para concluir en esta tribuna, no vamos a dejar sola a una alcaldesa que alertó, ni vamos a guardar silencio frente a un aparato que quiere convertir una tragedia en propaganda política electoral. Ya los quisiera haber yo escuchado así cuando fue el resane o la caída de la línea 12. ¿Es cuánto?